Feliz noche a cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Tendremos la conferencia número 93, el número 24. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, agradecemos por el don de la toda buena dádiva y gracias por permitirnos estar en una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a su alrededor y que podamos recibir el alimento. Bueno, muchas gracias a cada uno de mis hermanos. Me estoy trasladando del lugar porque tengo como inconvenientes con la señal. Bueno, espero que con la ayuda del Eterno podamos desarrollar esta conferencia en el día de hoy. Una feliz noche para cada uno de ustedes y espero que hayan pasado un feliz Kadosh Shabbat. Bueno, el número 24 en las Sagradas Escrituras se asocia principalmente con la organización del servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento, con 24 órdenes de sacerdotes establecidos por David para el servicio del templo. Además, el número aparece en el libro de Números 24, donde el profeta Balaam profetiza sobre Israel, y en el Apocalipsis, donde se mencionan 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono de Yahweh. La importancia del número 24 proviene de Primera de Crónicas 24, versículos del 1 al 19, donde David dividió a los levitas y sacerdotes en 24 grupos, órdenes, para servir en el templo. Cada orden tenía su tiempo de servicio rotatorio. Número 24 describe la profecía de Balaam sobre Israel, donde se destaca la fuerza y la bendición de Yahweh sobre su pueblo. Y en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 4, se menciona que 24 ancianos están sentados en 24 tronos alrededor del trono de Yahweh, realizando diversas funciones o unos trabajos encomendados muy claves. Primera de Crónicas 24 detalla cómo David organizó a los sacerdotes en 24 grupos. ¿Qué importancia entonces tendrá el número 24? El número 24 contiene el último de los oráculos proféticos de Balaam, donde pronunciaba bendiciones sobre Israel. Y en Apocalipsis 4 describe a los 24 ancianos sentados en tronos, lo cual simboliza el servicio y la autoridad divina. Entonces, de acuerdo a todas estas partes y estos registros de orden bíblico, podemos hablar del número 24 con autoridad. Y antes de introducirnos un poco más al número 24 con autoridad, quisiera llevarlos o irnos de pronto a la parte del tercer cielo. Mire que el número 24 trascendió del tercer cielo. O podríamos mencionarlo de otra forma, la mayoría de profecías trascienden del tercer cielo a la tierra. Y muchas de la tierra trascienden al cielo o retornan al cielo. Por eso el número 24 tenemos que buscarlo nosotros también en el tercer cielo. En las Sagradas Escrituras el número 24 está en el orden literal como número 24, pero también está en el orden simbólico el número 24. Que en el orden simbólico abarcaría mucho más que el número 24. Entonces están los dos términos, porque en la parte de orden profético tenemos nosotros una profecía que se cumpla en orden literal y en orden profético. ¿Sí ve? Ahora tenemos de pronto, independientemente de las profecías, pues muchas parábolas, tenemos muchas sombras, muchas figuras, muchos símbolos, etcétera, porque toda la palabra de Yahweh es profética. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar, en entender, en oír, en aplicar, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Entonces, vayámonos para el cielo. En el cielo vamos a encontrar nosotros el número 24 en orden simbólico en la parte jerárquica de los ángeles. Tenemos los serafines,
que de pronto ustedes ya tienen un poco de conocimiento sobre los serafines. Los serafines son los que tienen 6 alas y los serafines son los que están más cerca de la presencia de Yahweh, los más cercanos. Los serafines son los que más brillo tienen porque son los más cercanos a la presencia del Padre. Los serafines en sí, el ministerio de los serafines es el ministerio de la alabanza. Oye, interesante detalle. Ministerio de la alabanza. Ahora, entre los millones de serafines que hay, ¿sí?, encontramos el número 24 en la rama del liderazgo de los serafines. Y esa rama de liderazgo en el orden simbólico en la parte de los serafines son los encargados de dirigir la alabanza en el tercer cielo. Oh, interesante. Bien interesante eso. Entonces tenemos los serafines en un orden establecido y conectados con el número 24. Y ese número 24 desde el cielo trasciende al planeta Tierra. Oh, importante. Pero también tenemos nosotros en el tercer cielo la orden o la jerarquía de los querubines. Los querubines son los ángeles más poderosos, o los querubines son los más fuertes, o es el ejército de guerreros, o son los guardaespaldas de Yahweh, diciéndole de otra manera. Y los querubines son los encargados de la parte de la adoración o la liturgia de adoración. Ahora, entre todo esto está nuestro Elohe Malquisedec, que es el que enseñó todas estas cosas a los ángeles y otorgó dones a cada uno de ellos, ministerios a cada uno de ellos, así como lo ha hecho con nosotros también. Entonces, los querubines son los que tienen 4 alas, y esos querubines tienen unas tareas específicas dentro del reino de los cielos, pero son los encargados de la liturgia de adoración. Y en la liturgia de adoración también resalta el número 24 en orden simbólico para el liderazgo en los querubines. Resaltando entre todos estos serafines y querubines, tenemos nosotros a Lucifer desde el principio. Y Lucifer desde el principio era el director de alabanza y el director de la liturgia, porque Lucifer era uno de los ángeles ungidos. De pronto muchas personas no saben que de pronto Lucifer, independientemente de ser un querubín, también tenía la jerarquía de serafín. Tenía 2 funciones, como serafín y como querubín. Por lo tanto, es un director de música y es un director de adoración. Oh, interesante. Ahora, trasladando eso y yéndonos nosotros ahora a la parte del planeta Tierra, vemos que en términos bíblicos el número 24 simboliza una conexión completa entre los reinos físico y espiritual. ¿Por qué decimos? Porque acabamos de ver la parte espiritual desde el reino de los cielos y pasamos a una parte física en el planeta Tierra. Este número está vinculado a los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis, lo que resalta su importancia espiritual y el orden divino. El número 24 está relacionado con el número 12, que es número del pacto, las 12 tribus de Israel, al igual que los 12 discípulos de Yahshua, y tiene la misma connotación claramente avalada en Apocalipsis 21, el verso 12 y el 14. El número 12 representa el pueblo del pacto, al remanente a través de las edades, la totalidad del Israel literal y la totalidad del Israel espiritual. Qué interesante mirar eso, esa otra parte que de pronto hoy en día todavía no hay una claridad bien seria sobre de pronto el Israel literal y el Israel espiritual. El número 24 también evoca el servicio del templo de Jerusalén con sus 24 divisiones de sacerdotes, como la vimos en Primera de Crónicas 24, versículos del 1 al 19. Un príncipe, como lo expresiona Primera de Crónicas 24:5, llamado oficial, que lidera cada grupo. Es interesante notar de pronto que la Misná, un libro en la parte de los judíos, lo llama ancianos. Oye, qué connotación de pronto con Apocalipsis para los 24 ancianos. Al igual que los sacerdotes, los cantores
pertenecían a 24 grupos. O sea que igual aquí en el planeta Tierra, en el tiempo de David, teníamos nosotros 24 grupos de cantores y 24 grupos para la adoración. Primera de Crónicas 25, versículos del 1 al 31. Y al igual que los ancianos, adoraban a Yahweh tocando el arpa. Apocalipsis 5, 8. Y se puede comparar con Primera de Crónicas 25, versículos 1, el 6 y el 7. Las actividades de los ancianos no son otra cosa que el servicio de la adoración celestial, de los que el servicio del templo terrenal era un mero reflejo. De pronto usted no haya escuchado o no sé, pero casi que es raro esto que voy a mencionar. Los 24 ancianos que encontramos nosotros allá en Apocalipsis 4, todavía es un tema de debate para muchos. Para muchos dicen que son ángeles exaltados, para otros dicen que son habitantes de otros mundos, y para otros dicen que son habitantes del planeta Tierra. No sé para usted en qué posición se encuentre de esas tres. Pero déjenme mencionarles algo interesante. Si teníamos el número 24 como una parte simbólica desde el cielo, basado en la alabanza y en la adoración, tanto en serafines como en querubines, y ahora en el planeta Tierra tenemos nosotros unos grupos de 24, ¿sí ve? 24 grupos seleccionados para la adoración y para la alabanza. Ve, interesante. ¿Por qué se sacaría tanto el número 24 en un grupo de adoración y 24 en un grupo de alabanza? Pues mire que tiene una conexión con el tercer cielo. ¿Sí ve? ¿En qué? En los serafines y en los querubines. O sea que aquí en el planeta Tierra podríamos mencionar nosotros que los ministerios, hay unos ministerios interesantes en la parte de liderazgo basados en la adoración y en la alabanza. Y en esos ministerios pues se debe conseguir personas que sean altas para eso, independientemente que el resto de hermanos no pertenezcan a esos dos ministerios y estén obrando en otros ministerios diferentes, ¿no? Entonces tenemos la relación del número 24. Ahora, trasladémonos ahora, si primero lo vimos en el cielo, en la eternidad pasada, pasamos al planeta Tierra en la dimensión de nuestro tiempo, y ahora volvemos a trasladarnos nuevamente al cielo. ¿Y por qué volvemos a trasladarnos nuevamente al cielo? Porque Yahshua HaMashiach está realizando su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial en la ciudad de Sión. ¿Sí? Y si él está realizando ese ministerio, significa que aquí desde el planeta Tierra, cuando Yahshua murió, e inclusive antes de morir, Caifás rompió sus vestiduras sacerdotales, y al romper sus vestiduras sacerdotales quedó inhabilitado para seguir ejerciendo el sacerdocio. Y de ahí en adelante, desde ese momento en adelante, empezaba a ejercer Yahshua HaMashiach como sacerdote, pero él estaba aquí en la tierra. Y el sacerdocio que él necesitaba iniciar era en el cielo. Pero ya se le otorgó de pronto esa jerarquía aquí en el planeta Tierra. Cuando Yahshua muere y cuando él resucita y cuando él asciende al cielo, entonces ya va con la jerarquía y ya va con los privilegios, los honores y con las instrucciones correspondientes para trabajar en el santuario celestial como sacerdote. Interesante. Pero antes de entrar a esa otra parte, de empezar a trabajar como sacerdote, Yahshua HaMashiach en su muerte, cuando él murió, Mateo 27, versículo 52, se abrieron la tumba de muchos santos, y eso se denomina una resurrección especial que hubo, donde en esa resurrección especial resucitaron todos los mártires del Antiguo Testamento, que habían hasta ese momento. Y podríamos mencionar nosotros que el último mártir fue Juan el Bautista. Entonces la pregunta que podríamos hacer nosotros, oiga, ¿cuántos resucitarían ahí?
Y la respuesta sería de pronto, no, eso no se sabe. En la Sagrada Escritura no se dice cuántos resucitaron allí. Y es verdad, no se dice. Pero si usted empieza a realizar las conexiones de las sombras y las figuras del santuario y los va a llevar a la realidad, se va a dar cuenta que sí hay un número específico de los que resucitaron. Ahora, Yahshua el día 16, cuando se presentan las primicias, el día domingo de 9 a 10 de la mañana subió al cielo y llevó las primicias, o sea, llevó a esas personas que resucitaron en el momento de su muerte. Los llevó al cielo, los presentó como primicias. Y esas personas que Yahshua HaMashiach llevó como primicias allá, tienen una función especial hoy en día. Esas personas que se mencionan allí, que subieron con Yahshua, que Yahshua las presentó como las primicias, ahora las tenemos en Apocalipsis 4. Y en Apocalipsis 4, a esas primicias se le llaman los 24 ancianos, sentados en tronos. ¿En dónde? En el tercer cielo. Y ahí está Yahshua, está el Padre. Ahora nos preguntaríamos nosotros en esta otra parte, si lo que sucede en el cielo trasciende a la tierra y lo que sucede en la tierra vuelve a trascender al cielo para completar los ministerios, en este caso un ministerio sumo sacerdotal de orden divino, pues se necesita, porque si el santuario es una sombra de lo que hay en el cielo, entonces en el santuario tenemos nosotros un sumo sacerdote, significa que en el cielo debe haber un sumo sacerdote humano y divino. Y ese es Yahshua. Yahshua es un sumo sacerdote humano y divino. Primero fue divino, porque de los días de la eternidad pasada, Yahshua HaMashiach y Malquisedec fueron ungidos como reyes y como sacerdotes con ministerios para realizar. O sea, Yahshua HaMashiach es sumo sacerdote de orden divino según el orden de Malquisedec o está bajo el orden de Malquisedec. O en otras palabras, Malquisedec es el director y Yahshua HaMashiach es el subdirector, por decirlo de otras maneras. Por eso se dice que Yahshua es sacerdote según el orden de Malquisedec. Malquisedec es un sacerdote de orden divino, pero Yahshua, al tomar la naturaleza humana, luego recibe un sacerdocio de orden humano también. Y Yahshua entonces ahora tiene un sacerdocio de orden divino y humano, y en el cielo no podía ejercer en ese momento un sacerdocio solo divino, se necesitaba un sacerdocio de orden humano. Y para haber un sacerdocio de orden humano, pues Yahshua necesitaba tomar la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que las sombras del santuario terrenal, donde tenemos nosotros un sumo sacerdote que representa a Yahshua HaMashiach, entonces ahorita lo podamos conectar con la realidad del santuario celestial. Y sí, en el santuario celestial ahorita nosotros tenemos un sacerdote de orden divino, según el orden de Malquisedec, que es un sacerdote para siempre, o es un sacerdote eterno, que no pertenece a la rama levítica, donde en la rama levítica mueren, o está por genealogías, o tiene principio y fin. Yahshua ya en esta otra parte tiene un sacerdocio que se perpetúa en el cielo. Entonces Yahshua es la realidad del sacerdote de orden terrenal, que era la sombra o la figura del cielo. Pero en el santuario terrenal tenemos nosotros unos sacerdotes también que oraban todos los días allí. O en otras palabras podríamos decir, son unos ayudantes del sumo sacerdote. Y esos sacerdotes trabajan todos los días en el santuario terrenal. Entonces en el santuario celestial, ¿cuál es la realidad? Y no me va a salir usted ahorita con que son los ángeles. Los ángeles también tienen un servicio de orden sacerdotal. Pero para realizar el trabajo y completar el trabajo en el reino de los cielos, tenemos que verlo dentro de la realidad, porque las sombras y las figuras nos deben mostrar la realidad del cielo. Entonces significa que en el cielo debe haber dos órdenes de 24, unos encargados de la alabanza y otros encargados de la adoración, y deben ser humanos. Por eso es que en Apocalipsis 4 tenemos nosotros 24 ancianos
adorando a Yahweh en el cielo. La pregunta es, ¿quiénes son esos 24 ancianos que están en el cielo? El número 24 allí es de orden simbólico. Y de orden simbólico significa que usted debe multiplicar 24 por 24 y el resultado que le da ese es el total de las personas que resucitaron cuando Yahshua murió y que él presentó como primicias en el cielo y que luego se convierten en los 24 ancianos en una parte de liderazgo y de ayuda a Yahshua HaMashiach en el santuario celestial para que se vaya completando la realidad que mostraban las sombras y las figuras del santuario terrenal. Oiga, qué difícil de pronto para algunos poder conectar esto. Qué difícil. Entonces todo lo del santuario terrenal yo tengo que verlo en la realidad en el cielo. Ya no lo tengo que ver como figuras, ni como sombras, ni como símbolos. Ya tengo que verlo en la realidad. Entonces ya tengo allí el número 24. El número 24 está asociado con plenitud y está asociado con la parte de la perfección en el orden gubernamental, porque si tenemos nosotros las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, abarcan el número 24 en 2 etapas. Bien interesante. Entonces, el número 24, también podemos decir en este momento que el número 24 es un múltiplo de los 144.000. Y como es un múltiplo de los 144.000, así como el 8 también es un múltiplo de los 144.000, porque las 8 personas que se salvaron en el diluvio son 8, y 8 es un múltiplo de 144.000. Interesante. 24 es un múltiplo de 144.000. Entonces, ¿a qué nos abarca todo esto? Esto nos abarca a la siguiente parte. Que hay dos grupos de 144.000, el de los literales y el de los simbólicos. Oye, interesante. Y esos dos grupos van a vivir en la Nueva Jerusalén y esos dos grupos no se les va a dar la tierra por heredad. A los que se les va a dar la tierra por heredad son al resto de justos que van a resucitar en la primera resurrección del 21 de Tirri del año 2030 cuando Yahshua HaMashiach llega por segunda vez al planeta Tierra. Tengo que hacer eso claro porque es que todos nosotros se nos han dado títulos honoríficos y jerárquicos. Pero podemos mencionar así como les he hablado así que los serafines son los que más brillan y los que tienen 6 alas y los querubines que tienen 4 alas y que son los ángeles más poderosos o son los guardaespaldas de Yahweh. Pues así de la misma manera hay dos grupos de 144.000 literales y de 144.000 simbólicos que van a realizar un ministerio de orden sacerdotal en base al liderazgo, oiga. ¿Y qué va a pasar con el resto de redimidos que van a heredar la tierra? Haga de cuenta que ellos son los feligreses, aunque ellos también son sacerdotes, pero son una parte de feligreses. O estoy hablando en este momento en unos términos de jerarquías y liderazgo en la tierra nueva. Ahí tenemos 144.000 literales y 144.000 simbólicos. Los 144.000 literales son los que no se apartarán de Yahshua en ningún momento. Y los 144.000 simbólicos son es que si Yahshua hace un viaje a determinado mundo, los 144.000 simbólicos se quedan allí en la Nueva Jerusalén ejerciendo su ministerio. De pronto algún grupo pequeño de esos llevará a Yahshua, ¿sí ve? De vez en cuando a los diferentes lugares, pero los que no se separarán de Yahshua son los literales. Esos dos grupos representan ahorita el liderazgo basado en el número 24 en el orden simbólico. O sea que en otras palabras ellos son los encargados en este momento de la alabanza y de la adoración aquí en el planeta Tierra en la eternidad futura por las edades sin fin. Vea qué lindo. Qué hermoso. Y de pronto nosotros no habíamos visto de pronto el número 24 o no se nos había explicado el número 24 dentro de esa forma, dentro de ese panorama y dentro de esa conexión con el santuario orden terrenal y llevado al cielo y traído nuevamente a la tierra y retornado nuevamente al cielo.
Me parece interesante, entonces ahorita cobra más fuerza, entonces esas primicias que Yachua llevó al cielo, esas primicias que Yachua llevó al cielo es para que empiecen a ayudarle a Yachua en el santuario terrenal, en el ministerio sacerdotal que él está realizando allá. Ahora sí entendemos, o sea, en otras palabras, usted tendría que entonces repasar los textos de Crónicas que les he dado, los textos de Números, el texto de Apocalipsis 4, con relación al número 24, recibir de pronto más información, mirar algunos comentarios, mirar algunas cosas y usted poder conectar mejor las cosas. Estoy siendo de pronto en este momento un guía, una luz para introducirlos a ustedes un poquitico más allá de la enseñanza común que se nos ha dado. Para honra y gloria de Yahweh, Él nos ha entregado a cada uno de nosotros hoy, o nos ha llenado a nosotros con dones y talentos. Y con esos dones y talentos, cuando los ponemos al servicio del Señor, entonces vamos alcanzando unos niveles de santidad mucho más elevados. Hay personas que de pronto dicen, no, yo me conformo con el tal de estar en el cielo, así de pronto me toque la jerarquía más mínima. Lo importante está en el cielo. Pues ese de pronto podría ser un buen motivo, pero de pronto pareciera estancarse. Y el cristiano no se puede estancar porque la verdad es progresiva. Y si la verdad es progresiva, usted a medida que va andando en santidad debe alcanzar niveles de santidad aún más elevados. Ese es el propósito de ser creyente. Ese es el propósito de ser santo. Sí, de ser recto, de ser íntegro delante de la presencia del Eterno, que podamos alcanzar niveles de santidad mucho más elevados, ¿sí? Y para eso usted y este servidor tenemos que colocar nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros y avanzar, no quedarnos quietos con lo que ya tenemos, sino avanzar, ¿sí? Entonces por eso es que cada día hay más hambre, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras, y en estas clases, en estas conferencias que damos, creo que muchas de las personas que ven y los que van a ver y los que estarán viendo estas conferencias se podrán dar cuenta que aquí hay luz nueva y aceite extra para honra y gloria del Eterno, y podemos avanzar un poco más allá del conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de nuestros estudios personales y a través de pronto de conferencias y sermones que hayamos escuchado. ¡Qué maravilloso! Entonces eso nos está diciendo a nosotros, no nos hemos estancado. Nuestra mente no se cansará de adquirir conocimiento porque el mismo Señor nos ha dicho, ustedes hacen bien en entenderme y en conocerme. Entonces nuestra mente no se va a cansar, sino que se va a explayar, ¿sí ve? Se va a extender, se va a agrandar cada vez más en el conocimiento del Eterno. Y eso es a lo que hemos sido llamados nosotros. Entonces, conectando las sombras del santuario terrenal con la realidad del santuario celestial, podemos ver mejor el ministerio sumo sacerdotal de Yahshua HaMashiach y quienes le están ayudando allá. Ahora déjeme decirle, en ese ministerio hay seres humanos, fueron las primicias, o esa resurrección especial que resucitó en ocasión de la muerte de Yahshua. Pero también hay ángeles reales, no como figuras o símbolos que habían en el santuario terrenal. Allá esas figuras y esos símbolos era para mostrarnos a nosotros que la hueste celestial está pendiente de todos los sucesos que suceden tanto en el cielo como en la tierra. Y están en la presencia del Eterno para enseñarnos que allá en el cielo, que es la realidad, está lleno de ángeles. Allá no se necesitan colocar figuras de ninguna especie, ni sombras, nada de eso se necesita. Allá estamos viendo la realidad. Entonces tenemos en el santuario celestial que tenemos nosotros a Yahshua como un sumo sacerdote y como sacerdote, pero tenemos unos sacerdotes adicionales también que le están ayudando a Yahshua HaMashiach en el cielo, y se está llevando a cabo el Yom Kippur de orden profético, y en este momento pues yo creo que ustedes ya están familiarizados con eso. Yom Kippur profético de los vivos en la segunda etapa, porque la primera etapa fue para los 144,000 literales y la segunda etapa es para el remanente. Creo que estamos bien en eso, y si no, pues necesitamos actualizarnos. Estamos viviendo en el Yom Kippur profético de los vivos, división remanente.
Y ese Yom Kippur va del 2025 al 2027, es un Yom Kippur de 2 años y medio. El de los 144.000 fue de un año para completar un término de 1260 días en el orden profético, o la primera parte. Y esos 1260 días es el mismo periodo 2024-2027 donde se desarrolla la imagen de la bestia totalmente. Y es lo que estamos viendo nosotros presenciando hoy en el mundo entero. La imagen de la bestia está hablando como dragón. Y la imagen de la bestia está representada por un país y por una persona. He tenido las conferencias sobre esos motivos. Entonces continúo. El número 24 es importante para cada uno de nosotros, o el número 24 nos está diciendo, el número 12 es un número perfecto para el pueblo de Yahweh y para la parte gubernamental. Y esa, cuando decimos parte gubernamental, en la parte del tercer cielo se dice para las jerarquías más altas. Mire qué interesante esta parte. Entonces, usted y yo estamos involucrados en la parte del número 24. Tenemos que ver con el número 24. Ahora, algunos de nosotros podemos estar en el grupo de los 144.000 literales, otros pueden estar en el grupo de los 144.000 simbólicos y pertenecen al número 24. Oh, qué interesante detalle ese. Y son dos grupos privilegiados. Y los dos grupos privilegiados porque se le dieron dos ministerios proféticos de orden especial para el fin, que fue para la iglesia de la Odisea y para nosotros como obreros de la hora undécima remanente final. Nadie más participa de eso. Nadie más participa de eso. Entonces mire que el Señor nos ha colocado en los pedestales altos, pero también demanda de nosotros que cumplamos ciertas obligaciones. ¿Sí? O sea, se nos demanda más a nosotros, y dentro de esa demanda, allá en el santuario, en la parte del arca, tenemos la reforma pro salud. Y la reforma pro salud, digamos que esto es, ¿cómo le llamamos a esto? La reforma pro salud es prioridad o es patrimonio de la Odisea y de los obreros de la hora undécima. Ahora, de otras denominaciones que lleguen a ser miembros de la Odisea, obreros de la hora undécima, y que apliquen o guarden la reforma pro salud, entonces están en una jerarquía mucho más alta. Oye, interesante. O sea, el Señor quiere que alcancemos niveles cada día más elevados de santidad, y para eso Él nos da instrucciones de cómo hacerlo y cómo seguirlo. Por lo tanto, a cada uno de nosotros no nos conformemos solamente con lo poquito y que podamos llegar al reino de los cielos, sino procuremos cada día alcanzar niveles de santidad mucho más elevados. No nos quedemos, no nos estanquemos allí en ciertas cosas. Estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos peligrosos, y es tiempo en que debemos estar preparados. ¿Sí? No dejemos para última hora de pronto ciertas cosas de preparación, porque de pronto podemos estar chasqueados. Es momento de estar vigilantes nosotros en toda la parte, y como alguno de esos 24, tanto en la orden de alabanza como en la orden de adoración, debemos estar atentos. ¿Cómo se va a llevar la adoración hoy en el templo? ¿Cómo se va a llevar la adoración hoy en mi hogar? ¿Cómo voy a llevar la adoración en mi vida personal? ¿Cómo voy a llevar la alabanza? ¿Cómo la estoy llevando la alabanza? ¿Me estoy gozando con eso? ¿O necesito cambiar ciertas cosas? Porque necesitamos ponerle el sentido a la adoración y a la alabanza. Y déjeme, como ya para finalizar esta conferencia, déjeme decir lo siguiente. En el reino de los cielos, lo que predomina es la adoración y la alabanza. O sea que usted, este servidor, debemos nosotros aquí en el planeta Tierra acostumbrarnos a asimilarnos a la adoración y a la alabanza desde ya. Independientemente de eso, en el reino de los cielos lo que va a predominar es el bien. Todo el bien que más podamos hacernos los unos a los otros. ¿Qué va a predominar en el reino de los cielos? El amor.
Oh, o sea que debemos empezar nosotros a capacitarnos desde ya aquí en este planeta Tierra, y los años que el Eterno nos ha entregado a nosotros de vida son unos años de preparación para ver si nosotros podemos dar testimonio y ser luz aquí en este mundo de pecado ante los ángeles y los habitantes de los mundos no innumerables, para ver si somos candidatos idóneos para vivir en el cielo. Pero tenemos que demostrarlo primero, ¿dónde? Aquí en este planeta Tierra. Satanás me sigue atacando desde adentro y desde afuera y por todos los frentes, por todos los lados. Sigo teniendo revelaciones y cómo Satanás está furioso con este servidor. Pero yo no tengo miedo porque la promesa está en cada uno de nosotros. Somos más que vencedores en Yahshua HaMashiach. Tenemos nosotros un escudo de protección en el cual Satanás y los demonios no pueden atravesar, y gloria al Eterno que estamos en libertad religiosa todavía. Los demonios quieren acabarlo a usted y quieren acabarme a mí, pero como estamos en libertad religiosa, el Señor está con un escudo de protección y dice, no me toque a mis hijitos todavía. O sea, podemos gozar de las bendiciones todavía en este corto tiempo que nos queda. Pero a partir del 2027, entonces entramos al tiempo de angustia previa, y en el tiempo de angustia previa comienza la persecución, y podemos decir allí que Satanás y los demonios nos van a atacar por todos los frentes. Y nos van a atacar por todos los frentes, que nos van a quitar todo, y usted va a tener que quedar de pronto con la ropa que tiene nomás y estar huyendo, para que se cumpla la parte profética que el justo por la fe vivirá, y se va a demostrar a los ángeles y a los innumerables mundos que no necesitamos nada para ser fieles a Yahshua HaMashiach. Y aunque el mundo, aunque los demonios, Satanás, el mundo entero nos quiten todo, seguiremos teniendo a Yahshua HaMashiach en nuestras vidas. A mí me parece interesante esto. Pero de pronto usted está viviendo muy cómodamente y cree que esto de pronto todavía está para un futuro muy lejos. No, ya lo tenemos a las puertas. En el 2027 se acaba la libertad religiosa y entramos a los tiempos peligrosos, donde ahora sí podemos ser tocados. ¿Por quién? Por Satanás y por los demonios. Se le va a permitir a Satanás y los demonios que nos quiten todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando digo todo lo que está a nuestro alrededor, incluye a su esposa, a su esposo, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tía, a sus primos, a sus hijos, a sus hijas, a sus bienes, a las cosas que tenga, todo. Si usted está en el grupo de los fieles que guardamos los mandamientos de Yahweh, incluido el Shabbat, vamos a ser tocados. Se nos va a quitar todo para ver cuál es verdaderamente nuestra fe. O si es que alguno de nosotros todavía en nuestro corazón tiene cosas materiales y físicas del mundo que no quiere abandonar. Por eso estamos en preparación ahora. Miremos que nosotros tenemos en la parte del ADN los números, todos. Y entre eso está el número 24, que es el que estamos estudiando nosotros. ¡Qué honor! Qué privilegio que el Eterno nos da a nosotros de poder participar en el liderazgo celestial en la parte de adoración y alabanza. A mí me parece eso algo lindo. Así como acá en el templo de Salomón se ordenaron unas órdenes de 24 para alabanza y de 24 para adoración. Interesante eso. Espero que con este número 24 se nos despierte más el hambre y la sed de aprender más de las cosas del Eterno. Con la ayuda del Eterno, espero que mañana Él nos dé la oportunidad de tener una conferencia más. Hoy hice una publicación por uno de mis perfiles en relación con la parte de las conexiones del santuario. Espero que pronto ustedes lo puedan ver y se deleiten. Espero de pronto mañana poder dar esa conferencia acá. Es interesantísima. De pronto algunas personas se tratarán de confundir, pero cuando la hablo así, oralmente, de pronto se comprende mejor. Se asimila mejor. Entonces espero que con la ayuda del Eterno mañana la pueda dar por este medio también.
El Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes en los diferentes lugares. Vamos a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia sobre el número 24 y gracias porque nos permite adentrarnos al tercer cielo, regresar a la tierra, volver al tercer cielo, y gracias por hacernos entender y comprender la proyección del número 24 desde el tercer cielo hasta nosotros y cómo nosotros estamos involucrados en un liderazgo y cómo tú nos has regalado dones y habilidades para que las desarrollemos y para que vayamos creciendo y alcancemos niveles de santidad mucho más elevados. Muchas gracias por esta conferencia, gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos, tus revelaciones. Rogamos para que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe y Yahueshua Hamashia. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, así donde ustedes se encuentran, mis apreciados hermanos. Les amo en Yahshua Hamashia. Con la ayuda del Eterno esperamos mañana una nueva conferencia. Que tengan una feliz noche. Shalom Ubrajo para todos.